He estado observando que el fracaso del desgobierno de López no solamente se debe a él, sino también al resto de sus funcionarios que actúan como cómplices de sus caprichos y de sus ocurrencias, y también se debe a la complicidad de los medios de comunicación que están subsidiados por López para que, en base a decir mentiras, como él lo ha afirmado, una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Lo que hacen sus apoyadores, que propiamente para mí son mercenarios de la comunicación, porque están muy cargados hacia López y no tienen una información veraz, imparcial, como es el caso de Álvaro Delgado y Alejandro Páez, pues hacen que supuestamente el gobierno de López sea inmaculado, que no tenga mácula, que sea de los mejores presidentes. Pero la verdad no puede ser ocultada, como decía Buda, Siddhartha Gautama Buda, que la luna, el sol y la verdad no pueden ser ocultadas. En consecuencia, lo que dicen los periodistas a modo de que, refiriéndose a la Suprema Corte respecto a los reveses que ha dado a sus decretos de la ley eléctrica y de la ley del INE, pues no es como ellos la cuentan, que la Corte está cargada a la oposición, y a esa opinión se ha unido también un santón de la izquierda, que se llama Pablo Gómez, que por cierto fue agitador estudiantil, y en esas líderes fue que conoció a López, y aunque un tiempo estuvieron distanciados, pues los dos son egocentristas. Finalmente pudo más el dinero. Como dice Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Bueno, independientemente de esas cuestiones grises y negativas de estos personajes, a lo que quiero llegar es que en una entrevista con Pablo Gómez, los dos periodistas mencionados hicieron una serie de, pues yo les llamo de estupideces que no tienen sustento legal, para descalificar a la Suprema Corte de Justicia como una institución que es autónoma y que está cargada a la oposición para perjudicar a la cuarta, como lo veremos. ¿Por qué llevar las cosas a un extremo que no es? Por método político. Lo que Claro, ha hecho porque la les Corte conviene. recientemente pues, es llevar una confrontación, puntos de vista, a un nivel que no debió haberse hecho, pero que además no le conviene al bloque opositor. Esa, Ahí está. Es esa esa, es lo que Pablo. quiero. ¿De quién es? Ni De siquiera alcanzó. Hernández. ¿Eh? Es buena caricatura. La, lo que ha hecho la Corte en su participación en el bloque opositor, ahora ha ampliado eso, y yo creo que al bloque opositor no le conviene porque estas cosas que hicieron, como lo hicieron ilegalmente, como lo hicieron con toda una jiribilla, no jiribilla, sino todo un propósito político, toda una manera de resistir los actos del poder público y oponerse a ellos y entrar en el terreno de la contienda por el poder. Yo creo que no le saben. Yo creo que le ha dado más fuerza.
gobierno. Porque, por ejemplo, un caso muy concreto, las últimas cosas que hizo el grupo que dominaba en el INE. El INE, por definición, tiene prohibido en la Constitución y hasta en el sentido común, si quieres, contender contra el Congreso las leyes electorales. Ni siquiera debe insinuar un conflicto de opinión, porque el INE es la autoridad encargada de cumplir la ley y sus integrantes son designados por el Congreso a través de la Cámara de Diputados. Entonces, el contencioso entre el Instituto Nacional Electoral y el Congreso en materia electoral está prohibido por la Constitución. No cabe duda que este señor se siente con mucha sabiduría jurídica para descartar que la Suprema Corte de Justicia sea un órgano autónomo y que a últimas fechas se ha convertido en una especie de equilibrador de los excesos del gobierno, o sea que lo está parando en sus excesos. Y este señor argumenta que como el Congreso es el que aprobó las leyes, que los demás poderes, concretamente la Suprema Corte de Justicia, no puede echar abajo los decretos del presidente y que lo propio tiene que ser con el INE. Pero este señor, no obstante que ya es un viejo y además que fue un agitador, que anduvo, como ya lo manifesté, en movimiento del 68, metiendo ideologías comunistas o de izquierda, pienso yo que no está bien ubicado en la Constitución, porque si partimos en base al artículo 49 de la misma, que los poderes de la Unión son legislativo, ejecutivo y judicial, y que cada poder es autónomo e independiente, choca totalmente con el argumento de este señor Gómez, de que porque el legislativo es otro poder y aprobó las leyes o decretos del presidente, que debe de manifestarse intocable esa determinación, y que lo mismo debe suceder con el INE, pues está equivocado de pe a pa, porque el artículo 89 de la Constitución Federal establece como una de las obligaciones del presidente de la República dar todos los apoyos y auxilios necesarios a la Corte para que pueda llevarse a cabo el cumplimiento de las determinaciones que se tomen. Y en este caso, una simple opinión de López y de los periodistas o locutores a modo, que de luego apoyan a López y que no son personas ecuánimes, imparciales, pues están equivocados, porque con ese argumento que estoy dando, de que es obligación del Ejecutivo prestar el auxilio necesario para que los órganos de justicia cumplan con su obligación, pues lo que dicen estos sujetos por quedar bien con López, pues es un argumento fallido, es un argumento banal, porque aun cuando este señor Pablo Gómez
es el encargado de la unidad de inteligencia financiera, que es un cargo muy importante. No sé por qué está ahí. No tiene la capacidad para la interpretación de la Constitución. Quiere decir que, en consecuencia, el principio de que los órganos de justicia son para interpretar la ley y para aplicarla, como dice la definición, que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general y no para el beneficio exclusivo de una sola persona, que es lo que está haciendo Gómez en contra de esa disposición. La ley, lex dura lex, es dura, pero es la ley y tiene que aplicarse para que haya un orden. Cada poder del Estado, de la Federación, tiene sus funciones. El legislativo se dedica a legislar y el judicial se dedica a impartir justicia, a dar justicia pronta y expedita. Y a la conclusión que quiero llegar es que si López es un facio, un safio, si es un ignorante, si es un alcahuete de los corruptos, y el resto de sus gentes, en el caso de Pablo Gómez y de los locutores o dedicados a la comunicación, lo están apoyando, pero de manera fallida, de manera contraria a la Constitución, quiere decir que López pues le da rienda suelta a su abuso de autoridad, porque no hay ninguna persona que lo pare, y al escuchar a estos zoquetes, pues es claro que también son cómplices de las ilegalidades que está haciendo López en el país. Por ello es que yo considero a estas personas no solamente mercenarios, sino que los considero enanos de Tapanco. Gracias.